Buenos días. Ustedes saben que el transporte es un sector que se destaca respecto del resto de los sectores del sistema socioeconómico, en que aquí el mercado puede jugar un rol absolutamente marginal. El transporte fundamentalmente se regula a través de dispositivos que no son, en sentido estricto, dispositivos de mercado. Por lo tanto, lo que tiene que ver con identificación de oferta, de demanda y de planificación es crucial. En el caso nuestro en particular, de Argentina, nos encontramos con una situación bastante problemática porque, siendo fundamental el rol del Estado, estamos en una situación de debilidad institucional que estamos operando para revertirla, pero que por el momento presenta una serie de debilidades. En primer lugar, la cuestión de la información. Cuando ustedes escuchaban hace un rato a Francisco que nos contaba cómo tenían organizado el sistema de información en Brasil, nosotros estamos a años luz, digamos, a millones de años luz de esa situación. Porque no solo no contamos con una infraestructura de datos espaciales del país, sino que ni siquiera contamos con información confiable, continua y completa sobre el sector transporte. También tenemos determinadas debilidades en lo que tiene que ver con los recursos humanos. Al respecto, en general hay bastante carencia de personal técnico y sobre todo de personal técnico con experiencia, y de pronto tenemos superabundancia de administrativos. En esto tuvo que ver las políticas de las últimas décadas y sobre todo, y esto ha sido un gran problema, la intervención de los organismos multilaterales de crédito. Cuando se han hecho proyectos y programas con organismos multilaterales, en general la tendencia es a conformar una unidad ejecutora que lleva adelante el programa. Una vez que se termina el programa, la unidad ejecutora se disuelve y los técnicos o profesionales que estaban trabajando ahí van a trabajar a otros lugares y se pierde una de las cosas más valiosas de las instituciones, que es la memoria institucional. Y la memoria institucional es una red compuesta por todos aquellos que participan de la institución. Cuando eso se disgrega, se pierde esa memoria, que es lo más valioso de una institución. Después, en cuanto a la toma de decisión, no tenemos procedimientos, no hay procedimientos homogéneos, las cosas se hacen en su momento y de acuerdo a la circunstancia, con carencia absoluta de procedimiento, de método y de criterio. No es que no los haya, pero lo que no hay es una permanencia respecto de eso. Y por último, el tema de la escasa planificación en la gestión. Y sobre todo que cuando se planifica, no se planifica con un criterio global comprensivo del conjunto, sino que los planes suelen hacerse por modo, por región o a veces por problemas. Nos ponemos a resolver determinados problemas y no vemos todo lo que entorna a ese problema, que también forma parte del mismo.
Al respecto, en lo que hace al Gobierno Nacional, desde hace un tiempo hay un conjunto de iniciativas que apuntan a fortalecer al sector y además ir resolviendo cada uno de los problemas anteriores que habíamos identificado. Desde el punto de vista de los recursos humanos, ya hace unos años hubo una primera camada de jóvenes profesionales calificados a nivel de maestría, la mayoría de los cuales están trabajando en nuestra dirección nacional. En el mismo orden, en 2013, desde la Dirección Nacional y a través del INAP, hicimos un curso de planificación de transporte destinados a funcionarios nacionales del sector. Y también dentro del mismo conjunto de iniciativas, y en este caso con asistencia del Banco Mundial que está poniendo el dinero para las becas, organizamos una maestría en planificación y gestión del transporte. Digo, planificación y gestión, porque la abrimos no solamente a los agentes públicos, sino también a las empresas del sector. El año pasado comenzó la primera cohorte y está en marcha la segunda. De la maestría participa la carrera de Geografía, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires con el concurso de la Secretaría de Transporte. Por otra parte, comenzamos a organizar el Observatorio Nacional de Transporte. El observatorio va a tener un conjunto de funciones, pero respecto de lo que nos ocupa hoy, hay una fundamental, que es la conformación de la I de transporte, o sea, la infraestructura de datos espaciales de transporte. El observatorio tiene 3 escalamientos. Estamos en este momento organizándolo en el seno de la Secretaría de Transporte. En la segunda etapa vamos a integrar a los gobiernos provinciales y municipales y en la tercera etapa a los agentes del sector privado. La idea es de una construcción en red donde nosotros somos el nodo central, pero que cada nodo sea un nodo activo, que no solamente baje, sino que además suba información y se responsabilice de la información que está subiendo. Por otra parte, se organizó la Agencia de Transporte Metropolitano, que es un organismo trilateral conformado entre la Nación, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para gestionar el transporte en el área metropolitana de Buenos Aires. Ustedes saben, el área metropolitana de Buenos Aires, la complejidad que tiene, solamente de la cuestión jurisdiccional, 40 y pocos partidos de la provincia de Buenos Aires, más la ciudad autónoma, más el gobierno federal, 3 nodos portuarios significativos, el de Gran La Plata, el de la ciudad de Buenos Aires y el de Berisso, y el de Zárate Campana. Los 2 principales aeropuertos del país, la cabecera de todas las terminales férreas del país y el kilómetro cero de la red nacional vial. Entonces ahí hay una problemática terrible que no es solamente problemática de transporte urbano, sino que hay una grave problemática que tiene que ver con la larga distancia y que tiene que ver con cargas. Para resolver esto se crea la Agencia de Transporte Metropolitano. Y por último está la iniciativa del Instituto Argentino de Transporte. El ministerio que se ha visto tomado por la urgencia funda el Instituto Argentino de Transporte con la idea de tener el espacio institucional
para pensar el largo plazo, el mediano y largo plazo. Y pensarlo en una construcción que es una construcción de tipo comunitario, con todos los consejos que lo componen, con todo lo que también explicó Eva hoy, y que es una visión con todos los actores y es una visión sobre todo federal. O sea, tenemos una situación compleja y estamos desarrollando los instrumentos como para poder resolverla. El Plan Federal Estratégico del Transporte, para lo cual estamos trabajando ahora en los lineamientos, y de lo cual esta reunión es el puntapié inicial de los trabajos regionales, está pensado como un proceso de planificación permanente. Porque un plan estratégico es siempre la acción inmersa en un contexto que es cambiante. Se modifica el contexto y nos modificamos nosotros mismos a través de las acciones. Por eso es un proceso que no se agota. El plan es un plan que siempre tiene que estar vivo. Por otra parte, estamos pensando en la participación de todos los actores y en la participación de todas las escalas territoriales. O sea, lo que queremos hacer es un abordaje por dos vías, desde la mirada nacional, contando además con la mirada local, tanto de la ciudad como de la provincia, como de la región. En esta etapa de lineamientos se está trabajando fundamentalmente en el desarrollo de una metodología de planificación homogénea, la producción también de indicadores y de criterios homogéneos para la evaluación de proyectos, porque si nosotros estamos trabajando con todo el país, si no hablamos todos el mismo idioma, es imposible que llegamos a un acuerdo. Entonces, desde este punto de vista, hay un esfuerzo técnico y tecnológico que es muy grande, porque desarrollar estos instrumentos es muy fácil enunciarlo, y muy difícil de hacer, y sobre todo es muy difícil de hacer cuando tenemos esta pluralidad de actores y estamos empeñados en la búsqueda de consenso. Esto implica, además, pensar en términos de acuerdos institucionales de largo plazo. Este tipo de planificación no tiene ningún sentido si no tenemos acuerdos institucionales sólidos donde cada uno esté comprometido y sepa qué rol tiene que desarrollar. Bueno, sobre esto, y en virtud del tiempo que es recurso escaso, quería señalar el tema de planificación con programación, porque un plan que está pensado solamente como plan y que no tiene desarrollado programas específicos es algo que generalmente termina en los anaqueles, tenemos unos lindos tomitos encuadernados, pero es difícil de llegar a la práctica. El programa es el que convierte los objetivos en metas en función de las posibilidades que tenemos. Es lo que nos dice paso a paso qué vamos a hacer. Es la programación de las acciones para llevar adelante lo que está delineado en el plan. Y la programación no solamente tiene que ser física, sino que además tiene que ser financiera, porque si no tenemos en claro de dónde van a surgir los fondos para cada una de nuestras acciones, todo queda reducido a la mera expresión de deseos.
Y hay otra cuestión que es importantísima, que es la normativa institucional, necesaria no solamente para viabilizar los pasos que están previstos en el plan, sino además para dar el marco normativo y regulatorio que se condiga con lo que ese plan está planteando. Por eso, cuando hablamos del plan federal, lo vinculamos con la conformación del Sistema Nacional de Transporte. En el Sistema Nacional de Transporte es donde van a estar todos los actores, es en cierta medida en el despliegue del territorio del territorio nacional el tipo de organización que está concebido, como está concebido el IAD. El IAD está pensado precisamente en términos de sistema. Entonces, la idea es trabajar con todos los actores y trabajar con los distintos agrupamientos territoriales. O sea, nosotros tenemos que trabajar desde la nación, pero también tenemos que tener organización regional, tenemos que tener organización provincial y tenemos que tener organización metropolitana en los grandes aglomerados. Si nosotros no logramos conformar un sistema nacional de transporte a la altura de la circunstancia, es muy difícil llevar adelante todo esto. O sea, para diferenciar, el plan es el instrumento, el plan es el plan de batalla, el Sistema Nacional de Transporte es el Estado Mayor y el Ejército que tiene que llevar adelante ese plan de batalla. Bueno, tenía algunas cosas más para decir, pero en función del tiempo y para no robarle a mis compañeros, voy a dejar acá. Muchas gracias.